Ya regresamos, amigos, a Argumentos por la señal de Globovisión. Estamos en vivo. De inmediato nuestra invitada esta tarde, Mercedes Malavé, te damos la bienvenida nuevamente a los estudios de Argumentos. Distintos temas estaremos conversando. Uno de ellos que por supuesto preocupa a la población venezolana, los migrantes. El tema de las deportaciones masivas que ha venido realizando el gobierno de Donald Trump. El último centro, pues veíamos esas imágenes espeluznantes, ubicado en una isla, en una tierra pantanosa, rodeado de caimanes, de serpientes venenosas. Bueno, ese es el destino de los migrantes que se puedan escapar. Por eso les decía Donald Trump, autodepórtense. Él lo prometía en su campaña, que iba a iniciar un proceso de deportaciones masivas, y es lo que, digamos, en cierta forma está haciendo, pero hasta qué punto se están violando los derechos humanos de cientos de migrantes. Y bueno, también esa situación nos lleva un poco a reflexionar sobre cómo podemos hacer para que nuestro país vuelva a ser atractivo y que esos venezolanos que están sufriendo en el exterior puedan tener la seguridad y la certeza de que regresan a su país y que van a hacer acá su vida, mejorar sus condiciones económicas y vivir ciertamente pues en paz, ¿no? Rodeados de su familia y de la tierra que los vio nacer. Sí, bueno, Rosa, muy contenta de estar en tu programa y de volver a conversar contigo en Argumentos. Gracias a ti por estar. El tema de las políticas de Donald Trump responde a una promesa en su campaña que básicamente yo diría que consiste en reducir el gasto, ¿no? Estados Unidos atraviesa una crisis económica, debe reducir el gasto público y debe limitar el alcance de algunas políticas sociales que para él eran insostenibles, ¿no? Esa política o ese gran objetivo le lleva a distintas cosas, entre ellas, o el tema más sonado, tiene que ver con el tema con los migrantes, ¿no? De esto se ha hecho pues un tema de estigmatización, digamos, ha tenido una serie de connotaciones simbólicas, ¿no? Un poco también con un carácter publicitario, propagandístico, para que los mismos migrantes y la misma población se atemoricen, ¿no? Y viva todo el mundo en una zozobra de qué va a pasar con mi estatus y bueno, y tiene todo un tema de mercadeo, de marketing político detrás, ¿no? Es lamentable que así se trate un tema tan delicado que tiene que ver con seres humanos, ¿no? Sobre todo con migrantes que si se van para allá es porque vienen de unas situaciones muy dramáticas en sus países. La gente no migra porque, no sé, por gusto, por placer. A veces, en la mayoría de los casos, es por necesidad, ¿no? Pero también cuando uno se pregunta si realmente el gasto público se está viendo afectado o viene disminuido por estas políticas, pues yo creo que todavía el balance no se puede hacer porque también es muy costoso lo que se está haciendo, ¿no? Son millones de dólares lo que ha invertido Estados Unidos en El Salvador, en cárceles en El Salvador para deportar gente. O en vez de, antes uno veía a los presidentes inaugurando autopistas, inaugurando túneles, inaugurando, no sé, industrias, sí, innovaciones. Claro. Ahora lo ves inaugurando cárceles de alta seguridad, ¿no? Todo eso cuesta dinero también. O sea que pareciera que la reducción del gasto responde a no tanto una reducción en sí, sino a quitarle dinero a unas cosas para ponérselos a otras, ¿no? Por motivos ideológicos, por motivos ultranacionalistas, por motivos, sí, que tienen que ver con una postura frente al ciudadano, frente a la sociedad y frente a lo que cada uno considera que son los problemas, ¿no? Ahora, la gente está viviendo mejor, que es lo que importa, ¿no? O sea, los ciudadanos están mejor, la gente está mejor atendida, la gente está más tranquila, se respira más calma en Estados Unidos. Pues yo diría que no, o sea, lo que estamos viendo es candelitas por aquí, candelitas por allá, problemas, violencia, crispación de la población. Y entonces estamos viviendo en un clima, porque se trata de la primera potencia del mundo y de la democracia más fuerte, más sólida del mundo, que irradia hacia el resto de los países, pues ese clima de zozobra, de incertidumbre, de no saber, ¿no? Que es también el caldo de cultivo después de reacciones violentas por parte de la gente que vive bajo esa tensión y bajo esa presión, ¿no? Por lo tanto, es complicado y viniendo al caso de Venezuela, pues uno dice, bueno, estas cosas que están pasando nos confirman. Hay un dicho que dice, lo que está a la vista no necesita anteojos, ¿verdad? Antes quizás necesitábamos anteojos para decir que Estados Unidos no nos iba a resolver los problemas, que Estados Unidos aboga por sus intereses,
que los problemas de los venezolanos los tenemos que resolver los venezolanos, que el único responsable de proporcionar bien común a la población venezolana es el gobierno y el Estado venezolano. Lo que antes decíamos, sin tantas demostraciones fehacientes o sin tanta certidumbre, yo creo que hoy está a la vista de los ojos, ¿no? O sea, no vamos a salir del conflicto pidiéndole a otro país que está deportándonos a la gente, quedándose con los niños y mandando a los padres a una cárcel en otro país, que nos venga a resolver ningún problema, ¿no? O sea, es evidente que nosotros tenemos como venezolanos que buscar una solución porque somos los únicos que nos podemos valorar a nosotros mismos, ¿no? Otro país no nos va a valorar como debemos valorarnos nosotros como venezolanos que nacimos en esta tierra, ¿no? Una reflexión importante en estos momentos, ¿no? Y que incluso en días recientes con el tema del conflicto entre Irán e Israel, la guerra, pues también algunos sectores de la oposición venezolana pues decían que era bueno entonces también revisar a Venezuela, que era un aliado importante de Irán. Entonces lleva a uno a pensar hasta qué punto se puede hablar de inmiscuir a un país como Venezuela, con una pues larga data de ser un país pacífico, Latinoamérica, zona de paz, así también lo han asegurado distintas organizaciones, la CELAC, a tratar de relacionarnos, ¿no? con un tema tan fuerte como este, o que es posible salir de un gobierno a través de vías que no sean las del voto, las de la democracia. Hay que tener mucho cuidado a la hora de declarar sobre nuestro país, ¿no? Porque eso puede tener connotaciones internacionales muy peligrosas, ¿no? Criminalizar al gobierno de Venezuela, al que tenemos, o asociarnos a un país que financia el terrorismo internacional, que entre sus objetivos está acabar con otro Estado, ¿no? Como el Estado de Israel, son cosas muy peligrosas, ¿no? Que no debemos hacer así ligeramente, ¿no? O no debemos utilizar eso como un argumento político, ¿no? O sea, lo primero es Venezuela y que Venezuela recupere su institucionalidad, ¿no? Y que Venezuela y que el territorio venezolano, la soberanía territorial, pues sea respetada, ¿no? No dar ningún argumento, no dar pie a que se nos despoje del territorio Venezuela se meta en un conflicto internacional, ¿no? Yo creo, y quería aprovechar tu programa para decirlo, que ahora, el 27 de julio, termina un ciclo electoral, ¿no? En Venezuela. Un ciclo que comenzó con unas primarias que se realizaron en octubre del año 23. Después que cierre este ciclo, yo creo que tenemos que analizar, Rosa, cómo estamos, ¿no? Desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Y también podemos decir desde el punto de vista internacional, cómo está Venezuela, ¿no? Cómo ha conducido el liderazgo político, tanto las decisiones del gobierno como las decisiones de la oposición, los destinos de este país, ¿no? ¿Cómo vamos a quedar después del 27 de julio como nación democrática que tiene una constitución que debe regir los destinos y también el presente del país, ¿no? Porque eso nos puede llevar a sacar conclusiones, ¿no? No estoy igualando las responsabilidades del gobierno y de la oposición, porque claramente son incomparables. El gobierno tiene una responsabilidad mucho mayor porque es el que domina y ejerce el poder, pero sí la oposición ha tenido armas también importantes, como es su credibilidad internacional, su capacidad de interceder en el tema de sanciones, su capacidad de negociar en vista de que tiene evidentemente una mayoría de la población que lo respalda, o sea, tiene elementos y herramientas también para usarlas políticamente, no contra Venezuela, sino a favor del país. No contra la Constitución, sino para cumplir y hacer cumplir la Constitución, ¿no? Por lo tanto, esa evaluación tenemos que hacerla, ¿no? A primera vista, pues sabemos que la evaluación es muy negativa, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico, ¿no? Otra vez la inflación, otra vez la brecha cambiaria, otra vez los problemas económicos. Y luego podemos hablar del tema político. Tenemos una pausa, pero nos queda todo el programa para revisar todo el tema político, económico, social, todo lo que hemos venido conversando, porque hay muchas preguntas también de nuestra audiencia, muchas interrogantes que también tenemos para ti, Mercedes. Al regreso de la pausa seguiremos conversando con la dirigente política Mercedes Malavé sobre esa lectura que realiza de los últimos procesos electorales, dónde estamos y qué sigue también para nuestro país Venezuela. Ya volvemos. Muy bien.